Debo iniciar diciendo finalmente, después de estar de acuerdo en las agendas, después de coordinar en varias ocasiones, de improvisos de parte y parte, ya empezamos la conversación para compartirla con todos ustedes en este primer plano que a mí de antemano me llena de orgullo, porque se trata de una mujer que en República Dominicana ha aportado muchísimo, que deja de ella constantemente, que está en el debate crítico de las ideas, que está aportando con sus opiniones, su formación y su activismo por la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país y el mundo. Qué placer, María de Jesús Pola. Susi Pola, bienvenida a Así las Cosas. Gracias, Tatiana, es verdad que tardamos mucho, que lo planificamos mucho y nunca salió. Pero aquí estamos. Gracias. Y qué bueno, en Santiago de los Caballeros, en el hogar de Susi, de su familia, y de antemano, en nombre de todo el equipo, agradecerte por recibirnos en tu rinconcito. Y yo estoy tuteando a esta mujer, a esta señora, porque se me ha permitido la confianza. Muy bien. Además, es una entrevista de corte personal, Susi. No queremos ni nosotros ni que ellos y ellas estén lejos de ti. Así Al contrario, mismo. que estén cercanos. Así mismo. Bueno, hablemos entonces de los orígenes, hablemos de la llegada a República Dominicana, de esos años atrás. Tú sabes que a veces cuando voy a comprar o algo y pregunto o regateo y me dicen, no, doña, porque usted no es de aquí. Y yo digo, ¿cómo que yo no soy de aquí? Yo soy más de aquí que tú porque siempre hay gente más joven. Ya me tocó el tiempo que la gente es más joven que yo. Yo hace 50 años, casi 49 va a ser ahora en el mes de junio, que llegué a este país, a Santiago, y que vivo aquí permanentemente. Así que y además me nacionalicé dominicana en el 81. Y me costó mucho trabajo, porque todo el mundo me decía, pero ¿y para qué tú te vas a hacer dominicana? Y yo sentía esa necesidad, porque siempre dije, bueno, vivo aquí, trabajo aquí y quiero ser dominicana. Este es mi país, definitivamente. Lamentablemente el acento me hace ver como una persona extraña. Sí, que hay una, o vamos a decir, distinta en cuanto a los orígenes, pero cada quien es de donde hace su vida en el día a día. Entonces, la experiencia del migrante, estamos hablando 5 años, que si nos vamos a España, que si nos vamos a la Patagonia, los primeros estudios, pero también todo ese enriquecimiento latinoamericano o iberoamericano, para hacerlo más amplio. Sí, yo me identifico. ¿Qué se recuerda de esos años? Uy, muchas cosas. Yo recuerdo, pero vivamente el viaje que hicimos, porque para un niño, una niña de 5 años, un viaje de 21 días que duró el barco, desde Barcelona hasta Buenos Aires, fue algo magnífico. Eso fue como, no sé, yo creo que las personas que tenemos una vida desde chiquitos así, de ir de un lado a otro, tenemos algo especial. Algo que se queda con nosotros. Yo recuerdo que paramos en Islas Canarias y por primera vez vi gente de piel negra, porque recuérdate que venía yo del norte de España, ¿no? Y en una época en que hace 70 años, un poco menos, no había esa migración que hay hoy en día, que hoy ya todo el mundo, en todas partes nos vemos. Pero fue muy impactante esa parada en Canarias. Después paramos en la Bahía de Santos, en Brasil, y también fue muy lindo porque en esa parada recuerdo siempre caminando con mamá y papá y mi hermana mayor, que fuimos los 4 que nos movimos de España, y recuerdo vívidamente la cantidad de guineos, nunca había visto yo eso. En Asturias lo que hay es manzanas y manzanas. Entonces, eso se ha quedado grabado en mi mente. ¿Y de los padres qué recordamos? ¿Qué podemos compartir con la gente? ¿De papá, mamá, la hermana? Sí, bueno, una familia, imagínate, amorosos. Mi papá y mi mamá eran muy jóvenes cuando salieron de España. Yo a veces vuelvo a repensarlos y digo, qué osados. Gente que no se vivió mucho por nosotros, nos cuidaron mucho. A veces yo extraño eso en las nuevas generaciones. Una familia muy sólida y muy chiquita, porque como fuimos a la Patagonia, la gran familia española estaba lejos. Entonces papá y mamá volvieron a España con frecuencia, pero nosotras, como cuando en el hemisferio sur
es verano cuando es invierno y ese cambio, estábamos siempre en la escuela y no pudimos acompañarlos. Tuvimos toda la vida un gran viaje pendiente los 4, otra vez, y nunca lo pudimos hacer. Papá y mamá murieron en el año 96, pero bueno, eso no pasa nada, eso es factible que suceda siempre. Pero fueron padres muy, muy queridos, la verdad que sí. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, que era una señora viuda, joven, murió a los 59 años. Yo cuando pienso eso digo, Dios mío, yo la veía como una viejita. Pues mi abuelita vivió con nosotras. Fue a Argentina cuando ya teníamos 1 año, ella y una tía, la única hermana de mi mamá, y vivieron con nosotros y completaron esa familia que, bueno, hoy por hoy viven en la Patagonia, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Mi hermana mayor y toda su familia, tiene 3 hijas y un hijo, y su descendencia, porque tiene muchos nietos, nietas y bisnietos y bisnietas. Mi hermano, porque después tuve un hermano que nació en Argentina, cuando ya nosotras éramos grandes, somos un poco hermanas mamás de ese hermano querido y su familia. Así que mi familia está dividida. Tengo gran familia en España, la que visito, mis primos y mis primas en Asturias, en Pola de Lena, y después mi familia nucleada, digamos así, primaria, que está en Argentina, en la Patagonia, donde también los visito y ellos me visitan. ¿Marcó de alguna forma la época política, social y económica que se vivió en ese momento de migración para los padres, para Susi, la pequeña Susi en aquel momento, Sí. y los años posteriores? Sí, yo creo que sí, que eso marca. ¿De qué manera eso influyó en una visión muy amplia? Yo tengo siempre, cuando tratamos de ver los problemas, por ejemplo, aquí en República Dominicana, yo no puedo quedarme con el lugar, mi mente se va enseguida a la amplitud del mundo. Yo creo que eso nos marca en ese sentido. Lo otro es la diferencia de vivir estos últimos años de mi vida y la mayoría de los años de mi vida en una isla. Eso es una experiencia que me trajo mucho tiempo como incertidumbre, porque yo viví siempre en un continente muy grande. Conocí a Pedro Luis en Canadá. Nos casamos en Canadá en el año 69, acabamos de cumplir 50 años, el pasado 8 de febrero, y en buena onda, porque a veces uno, bueno... Me gusta eso, buena onda, no de maravilla, perfecto, matrimonio feliz, no, buena onda. En buena, claro, buena onda, todo el tiempo. Qué chévere. Y entonces, bueno... nos casamos y nos quedamos en Montreal. Pedro hizo su especialidad en ortopedia, en ese momento la hacía en la ciudad de Montreal, y tuvo oportunidad de quedarse. Y yo también, porque yo tenía mi trabajo, pero lo pensamos mucho. Y yo recuerdo en mi interior, yo veía este grupo de dominicanos que se reunían y yo decía, no, una gente del Caribe no puede vivir aquí en la nieve todo el tiempo. Eso les hace daño. Y entonces yo también empujé por venir. Teníamos la opción y lo que queríamos era venir a América Latina. Extrañamos a América Latina. Yo creo que eso le pasa a las personas que han tenido que vivir por alguna razón en los países buenos, en los países del primer mundo, extrañamos el desorden latinoamericano. Y el calorcito humano, todo, la chercha, buen dominicano. Todo. Hoy por hoy, yo cuando viajo a ver a mi familia, si ya a la semana y pico, 2 semanas, ya encuentro todos los colores ocres. No veo la vida que hay aquí, los colores, el verde brillante, el sol, la gente, los colores de la gente me hace falta. Y bueno, vinimos así y nos radicamos aquí en el país, y la verdad que no, lo haríamos 20.000 veces. ¿Y Santiago de los Caballeros por ser el Porque origen? Pedro es de Santiago. El origen de la familia. Aquí está su familia grande, ya su mamá y su papá por supuesto no están. Su hermana, su única hermana, tampoco está, ya se fueron. Pero bueno, están sus sobrinos y está la gran familia de ellos aquí. Vinimos por eso aquí, aunque
en principio pensábamos radicarnos en la capital, o Pedro pensaba, porque todo dependía de su trabajo, pero hubo oportunidad aquí, nos quedamos aquí. Okay. Y muy bien, porque adoro esta ciudad. Me gusta eso de buena onda. La buena onda en aquel momento, cuando se contrajo matrimonio hace 50 años, ya lo dijo Susi, era muy distinto los roles de la mujer en el hogar. Ha ido cambiando, se ha ido normalizando cada día más el que se compartan las tareas. Vamos a hablar yo de tuve eso. Suerte. Vamos, cuénteme. Sí, yo tuve suerte, porque yo pienso que también el hecho de que Pedro viviera solo en Canadá y que tenía que resolverse, pero Pedro fue siempre una persona colaboradora. Es decir, para él no había tareas de hombre ni mujer. Yo estoy casada con un hombre feminista, qué bueno. La verdad, que quizás en el comienzo no era tanto, pero fuimos creciendo juntos. Porque claro, también las mujeres 50 tienen que años, claro, obviamente. Exacto. Todavía yo identifico expresiones mías que digo, Dios mío, pero ¿cómo tú dijiste eso? Se coloca en alerta una. Claro, es claro. Cierto, nos pasa. Es una eterna deconstrucción y construcción. Es increíble el trabajo que hacemos. Por eso yo les digo a las mamás y a los papás, empiecen ahora, porque después esos niños, esas niñas van a tener que usar tiempo tremendo en rehacerse, ¿sabes? Pero la maternidad en la vida de Susi Pola, ¿cómo fue? Esa primera llegada. Lo mejor que me ha pasado. Pero bueno, lo mejor que me ha pasado, pero no quiero decir con eso que las mujeres que no son madres no tienen muchas cosas mejores. La maternidad es una opción. Y yo creo que en ese momento yo opté por la maternidad, probablemente porque eso era lo que las mujeres teníamos que hacer. Probablemente, pero me gustó. Pero no fue que yo opté por la maternidad de una manera consciente como las mujeres jóvenes hoy lo pueden hacer. Quizás si yo hubiera, no sé, a lo mejor pensado, pero bueno, Pedro y yo queríamos tener 6 hijos. Tenían el número y todo ya determinado. No sé por qué siempre, se había hecho el plan. Pero bueno, tuvimos 2. Yo tenía una pequeña lesioncita en el corazón que remitió y por eso esperamos entre la primera tanda y la segunda tanda de nuestros hijos y nuestra hija hay una diferencia de 7 años, porque esperamos. Y después tuvimos la tercera, como fue una niña, dijimos pues vamos a tener la otra niña, sí tenemos 2 y 2, pero vino Juan Manuel. Y así es que tenemos 3 hijos y una hija, pero todos nuestros 3 hijos y nuestra hija fueron buscados de manera consciente y muy queridos. Eso sí puedo decirte, aunque no sé si yo opté por la maternidad, no lo sé bien. Eso es o si la maternidad la eligió usted. Sí, porque en esa época era lo que se esperaba y era lo que uno deseaba. ¿Década? Recordemos esas décadas, ¿de cuál estamos hablando? Bueno, cuando yo tenía 20 años, 22 años, mi primer hijo lo tuve a los 22 años. Es decir que, y después paramos 7 años y, bueno, más de 7 años, a ver, sí. Y a los 32 tuve a María Alejandra y a los 31 y a los 32 a Juan. En todo caso, nacieron, a ver, ya yo voy a tener un hijo de 49 años. Ya la semana que viene mi hijo mayor cumple 49 años, así que ya soy mamá de gente vieja. Pero no tenemos nietos ni nietas. Todavía. No, entonces yo creo que somos todavía muy jóvenes para tener nietos y nietas, o le digo yo a Pedro, vamos a tener de repente bisnietos. Claro. Porque ya lo que tengamos va a ser como bisabuelos. Entonces, básicamente de esa época y ahora 2019, pudiéramos decir que quizás la mujer elige mejor ahora. Yo creo que tiene más elige la maternidad no las elige Yo pienso que sí, que hoy por hoy una mujer debe saber que no es obligatorio que sea madre, que si tiene otros planes es válido. Eso yo creo que eso es una ganancia que la sociedad tiene por el feminismo. Si el feminismo ha aportado muchísimo a la sociedad, y esa es una, desmitificar la famosa maternidad que obligaba a muchas mujeres porque había que tenerlo. Yo en mi caso, al tener 4, sí puedo decir que yo elegí tener 4. Yo quería una familia
quería tener ese número de familia, o más, queríamos tener 6, pero no éramos libres de elegirlo tampoco. Ese era el modelo que teníamos. De hecho, mi mamá tuvo 4 hijos, y yo no sé, mi hermana tiene 4 hijos, yo no sé hasta qué punto todo eso influye, pero hoy por hoy las mujeres son mucho más libres, tienen la capacidad de poner delante su propia realización, que eso es muy importante. Una persona, un ser humano, una ser humana tienen que realizarse primero para poder después aportar. Y si la realización depende de eso, pues bendito sea Dios, es posible, claro que sí. Claro que tenemos que hablar sobre feminismo y sobre ese proceso de deconstrucción, de vaciado y llenado posterior para ser mejores seres humanos. Que entonces, está en proceso siempre. Siempre, ser humano en construcción, como decimos, siempre. Pero hay algo que se da, que rompe, ¿no?, con la forma de pensamiento, y de repente una entiende que debe tomar otros caminos. Hubo una formación en filosofía y letras, magisterio, sí, viene la necesidad de hacer derecho, incidir un poco en las legislaciones, trabajar por los derechos de las mujeres. O sea, ¿qué pasó en ese contexto, en la vida de Susi, que le dijo, por aquí? No fue un acto, no fue un impacto. Yo creo que siempre yo tuve la suerte de ver a mi abuelita, mi mamá y mi tía. En mi formación hay digamos, un matriarcado. Mamá, mi tía, mi abuelita eran decisorias. Mi papá era una persona muy machista, pero lo desgomaban porque éramos todas mujeres alrededor. Éramos una mayoría de mujeres, entonces yo creo que eso influyó. Mi abuela, estar mucho con mi abuelita, me parece que me influyó. Era una mujer que, te aviso, a comienzos de siglo, ella querían casarla con un señor mayor que tenía mucho dinero, y ella se rebeló contra eso y se casó con el hombre que ella quería. Y desgraciadamente mi abuelito murió en la posguerra de España a los 45 años, creo. Lo tuvo poco tiempo, pero ella eligió, y de eso ella nos hablaba, de la importancia que tiene poder elegir su propia vida. Yo creo que no fue un hecho aislado que me impactó, que me dolió, no. Fue un proceso criada con un enfoque en ese sentido. No fue un despertar, fue un proceso que se dio en el ADN, siempre, que fue sumando hasta finalmente ya. Sí, yo recuerdo que cuando la palabra no existía, mi mamá me decía mucho, tú eres muy contestataria. Esa palabra, contestadora, me decía ella. Esa palabra no existía, porque yo siempre me cuestionaba y le preguntaba a mi mamá y a mi papá, ¿y por qué no hay mujeres en la historia? Por ejemplo, cuando estudiamos historia, mis profesoras en el colegio decían, pero tiene que haber habido mujeres que cogieron un fusil y que salieron, porque estamos en todas partes, somos la mitad. Eso yo lo preguntaba pequeña. Entonces por eso me decían que yo era contestadora. Yo creo que fue una inquietud siempre. ¿Por qué hay una diferencia entre las mujeres y los hombres? Una diferencia de oportunidades. Nunca me interesó ser hombre, me gusta ser mujer, me encanta. Pero ¿por qué tenemos que tener una diferencia si tenemos la misma capacidad mental, las mismas neuronas y todo eso? Vámonos a la pausa publicitaria y cuando estemos de regreso, muchas otras cosas, aspectos que queremos tocar de la vida de María de Jesús Pola. Quédese ahí. De regreso, muchas gracias por mantener sintonía. Estamos compartiendo este fin de semana la conversación de primer plano desde Santiago de los Caballeros, desde el hogar de María de Jesús Pola, Susi Pola. Hablábamos en esta primera parte de la entrevista sobre algunos aspectos familiares y entramos en el quehacer feminista
en las tareas, en el accionar diario, en el activismo, que bueno, nunca se detiene porque estamos constantemente o leyendo sobre casos o accionando a favor de muchas de estas mujeres. Y esto tiene una razón de ser, tiene de alguna manera una historia que contar, la génesis, ¿no? Qué bueno que mucha gente a través del periódico El Nacional pueda seguir estos artículos semanales, no solo para orientarse, para concienciarse sobre los temas feministas y derechos de las mujeres, también realidades de nuestras instituciones, opiniones que nos ayudan a formarnos. Aún así, usted no tenga absolutamente ninguna idea de las realidades que presenta República Dominicana. Hay un nombre, Asia Mercedes Bastardo, que fue quizás el origen, ¿no?, de esos artículos. Se gana un premio importante y a partir de allí tenemos, y qué bueno, a Susi cada semana en el periódico. Vamos a hablar de ese hecho. Totalmente fortuito fue. Bueno, ese fue un feminicidio en 1996, en octubre de 1996. Fue publicado por El Nacional. En la portada del Nacional estaba el cuerpo de ella y el cuerpo del feminicida que la mató en una esquina de la capital. Una cosa que me pareció, y todo lo que refirieron en el reporte fue que él estaba preso, Él había estado preso, de hecho no se explicaban cómo él había salido, era un ex policía. Se suponía que estaba preso cuando la mató, y estaba preso porque, por lo que decíamos ahorita, en una esquina un carro lo rozó y él se apeó del carro y mató a esa persona, y esa persona, no recuerdo bien si era un diplomático israelí, pero era algo así. Él mató a y entonces, o alemán, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que la pregunta del reporte era dirigida a qué barbaridad, qué dirán en ese país, que aquí somos salvajes, que este señor mató y se olvidaron completamente de reseñar un feminicidio, es decir, la muerte de una mujer a manos de un hombre que, por otro lado, el mismo artículo lo decía, o la misma reporte, que había sido muy maltratada y que él estaba preso y que la amenazaba desde la cárcel. Pero nunca dijeron el nombre de ella, por eso es que yo lo titulé Asia Mercedes Bastardo. Nunca me olvido el nombre de ella porque yo dije, aquí hay que nombrar ya a las mujeres que los hombres matan por su machismo. Y fue un primer artículo. Don Radamés me llamó, pero a las horas, porque yo escribí opinan los lectores, y yo puse, y las lectoras también opinamos, y entonces le mandé esa reseña. Él me dice, yo lo voy a publicar como un artículo, pero quiero que usted escriba 2 artículos semanales, y yo me asusté tanto que dije, no, yo no puedo escribir 2 artículos semanales, porque yo no sabía lo que era escribir un artículo. Yo me comprometo a 1, y él me dijo, perfecto, los martes. Y desde entonces yo escribo los martes, desde octubre de 1996. Ese fue el primer artículo. Luego vinieron las redes sociales y todos los canales digitales que han multiplicado las diversas formas en que podemos obtener criterio y formación, no solo feminista, también de derechos, también unas opiniones acabadas que exigimos a ustedes, que son personas que se interesan por este tipo de contenidos. Si hablamos de deberes y derechos a través de Así las Cosas, que por favor los busquen. También se ha hablado mucho, Susi, de que el cuerpo de la mujer es un asunto político, de que lo personal es político, aquella idea que siempre se repite. Y son discusiones que se tienen hoy más que nunca, por esto de que para muchas personas resulta una moda el feminismo, de que hay muchas marchas ya, de que se ha visibilizado el tema, sobre todo de las artistas, las olas de mujeres jóvenes que asumen cierto discurso. A ver, ¿cómo hemos visto? Pero no sé si te has dado cuenta que ahora, como hay artistas, hay muchas personas que se identifican como feministas, entonces ahora sale el feminacismo. Es decir, ese es feminazi. Sí, y criticar y decir no, porque hay un feminismo extremo y el otro es el de las
artistas, pero hay un extremo que no es bueno, ¿sabes? Que siempre van a buscarle Pero ahora, por supuesto, se ve bien, inclusive, se ve moderno y se ve adelantado, progresista, que una mujer diga que es feminista. A nosotras, en la época en que lo hacíamos, yo perdí muchas amistades por eso. Uno pierde, la vida se transforma, pero tú haces una evaluación y tú ganas muchas cosas más y muchas otras amistades que son verídicas, verdaderas. Hay una diferencia, hay un cambio brutal. El feminismo a mí me dio vida. Puedo decirte que me dio vida auténtica. Antes de eso, ¿qué hacías? Te reunías en reuniones donde hay hombres y mujeres, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Nunca soporté eso, las mujeres hablando del servicio y los hombres de cosas importantes. Es decir, nunca eso fue algo que me llenó. A mí me gusta que todos y todas hablemos y conversemos y que las mujeres seamos tomadas en cuenta en nuestras opiniones. Siempre creí que mi opinión valía. Eso fue muy importante para mí. Y el optar entonces por este feminismo, ya de manera militante, ha sido para mí un orgullo siempre. Aún en tiempos en que es muy duro, y todavía hoy. Digamos que en términos generales siempre fui humanista. Me gusta que se respeten los derechos de todos y todas, pero nosotras, y eso se lo digo siempre a la gente, nosotras estamos aquí abajo y los hombres aquí arriba, tenemos que hacer acciones positivas para subir. Entonces tenemos que militar en levantar, en romper esa brecha que, bueno, en estos días decía la prensa con motivo del Día de la Mujer, que dicen tantas cifras, que por lo menos faltarían como 200 años para que la brecha no exista. Y es increíble eso, es increíble en un mundo que habla de democracia, de valores, que es mentira, no puede existir democracia. No pueden hablar de valores si a nosotras nos ignoran. No claro. Pueden. Es que es hasta una acción de repensar. No es posible. Y esta idea de que las feministas no están obligadas a formar a los hombres también en nueva masculinidad u otra masculinidad. Yo creo que es importante aprovechar tu presencia, Susi, en el programa para tratar un poquito esta idea, porque cada quien es responsable de deconstruirse, de formarse. Es cierto que no tenemos muchas oportunidades, pero si a feminismo vamos, óigame, movimiento político más importante de todos, porque no se trata de mujeres nada más. Y el más estable. El movimiento feminista y el movimiento de las mujeres ha estado con la comunidad LGTBI, sí. Con los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, han estado con las personas con discapacidades. O sea, yo creo más solidario que en términos dominicanos, el movimiento de mujeres feministas dominicanos es la única organización que no ha cambiado con los años. Tú ves cuánto transfugismo hay en la política, en los ideales, y nosotras hemos tenido el mismo discurso, estamos siempre y precisamente somos sensibles a todo lo humano. Eso es lo que tú acabas de decir. Nosotras tenemos en cuenta lo importante. Poblaciones vulnerabilizadas. Todas las ciudadanías, exactamente. Y bueno, en términos dominicanos, como te digo, hemos sido el grupo más estable. Todavía hasta el día de hoy hemos muerto, las mujeres van muriendo. Magali se ha ido a destiempo, Magali Pineda, y nuestro foro feminista acoge el nombre de ella por eso. Y seguimos, ahora algunas somos las más viejas, hay muchas jóvenes y jovencitas que se renuevan. Y seguimos en lo mismo, luchando por, yo las veo a las muchachas jóvenes en todos estos movimientos nuevos que hay de búsqueda de una ciudadanía responsable y que se incluya en los planes de este país, y me da mucho gusto. Es decir, no es solamente peleando por las mujeres, claro. Peleamos por las mujeres porque las mujeres estamos en esa desigualdad.
Yo no quiero desaprovechar esta entrevista para también tratar cómo pelea a nivel interno Susi, porque Susi se quema y Susi tiene momentos de tristeza y de desesperación, que no, la impotencia la ha abrumado en momentos anteriores. Entonces, ¿qué hace para relajarse y cuidarse, autocuidarse, Susi? Yo, mira, por suerte siempre trabajé con psicólogas, toda la vida en el núcleo establecimos eso, y yo recuerdo que cuando nos saturábamos mucho, nos reuníamos una vez a la semana viendo los casos y las psicólogas nos ayudaron mucho. Yo busco técnicas que ellas nos mandan y por supuesto leo cualquier otra cosa. Nunca he sido capaz de ver una novela, no puedo, no, porque ya ver un programa de televisión, ya yo he perdido la candidez del que no sabe. No, yo no ya lo veo todo con crítica. No, ya todo ya yo mirada. Empiezo a decir, La mira música, lo que dijo ese hombre, todo. ese cómico se está riendo con esto, entonces ya yo no, eso no me relaja a mí. Pero sí me relajan técnicas de psicólogas, como no, yo las busco. Y cuando puede, recorrer la isla. Eso sí. O eso el pedazo de isla que tenemos de este lado. Sí, me encanta. No es una isla, eso es lindo, es muy linda. El territorio dominicano está lleno de tantas cosas diferentes que tú tienes. Yo digo, yo no sé por qué la gente se va afuera. ¿Pero usted recorre Hispaniola, incluyendo Haití, o también se va? No, solamente fui a Haití una vez en mi vida, en el año 81, y bueno, no, nunca volví. ¿Y cuál es el lugar que más le gusta del país? A mí me gusta todo. Me gusta mucho la zona, me gustan las playas, son las más bonitas que hay en la bolita del mundo, en este país. Sobre todo, un tiempo fuimos mucho a Samaná, y Samaná tiene playas que no se conocen, que son preciosas. No conozco mucho las playas del este, pero las conozco y sé que son preciosas. Pero yo digo cualquier playa en este país, y me encanta la montaña. Me encanta Constanza, Jarabacoa. Es decir, aquí tú tienes la oportunidad de ver todo, el paisaje. Mi mamá, cuando venían, que recorríamos mucho, mi mamá le decía que toda la zona de Jarabacoa le recordaba mucho a Asturias, por la montaña y todo lo demás. Pero aquí tenemos, no puedo decirte que me gusta más, me gusta todo. Ruta gastrosófica, sí. Así lo ha denominado Susi, y yo quiero que ella nos hable de eso, el hablar con la gente, el probar su comida. Eso lo inventamos en el año, entre el 2009 y el 2013 hicimos una auditoría municipal de género en 14 municipios aquí en el país, y viajamos a toda la geografía nacional. Por cierto, una buena parte la hicimos con el Ministerio de la Mujer entonces, y nos parábamos, bueno, si íbamos a San Juan, entonces había que probar la comida de San Juan. ¿Y qué comen aquí? A mí me gusta mucho eso, saber qué es. Y entonces comprábamos y traíamos. Si íbamos a Monte Plata, pasábamos por Villa Mella y comprábamos chicharrones. Yo recuerdo haber comprado 5 libras de chicharrones. ¡Ay, padre! Meterlas en el freezer. Y bueno, decir, ese es el chicharrón de Villa Mella. Sí, porque aquí hay muy rico, pero no es igual. Sí. Y entonces ese quesito de Santiago Rodríguez, por ejemplo, ese casabe de San José de las Matas, a eso llamaba yo la ruta gastrosófica, porque además interactuábamos con la gente que lo hacía. Por ejemplo, en la zona de Sajoma, de San José de las Matas, hay muchos, se ven las casaberas, cómo hacen el casabe, te explican ese casabe tan rico que lo mezclan con un montón de sabores. Entonces tú te pasas un rato degustando lo que la gente ahí come y fabrica y conversando con esa gente. Eso es una ruta gastrosófica. Qué bien. Fíjense. Filosófica y gastronómica. María Jesús está constantemente leyendo, escribiendo, investigando. Y lo hace en un rinconcito que estamos viendo ahí en pantalla. Ese rinconcito, ¿qué significa? Mira, si tú supieras que de eso hablábamos ayer, Pedro Luis y yo, que al final nos pasamos la vida en ese rinconcito, porque ahí estamos, viste la exposición, hay un escritorio que es para él. Entonces Pedro está ahí, también él es muy lector. Tengo que decir que los dos nos gusta eso y pasamos horas y horas
A veces cada uno leyendo lo suyo y muchas veces conversando y recordando, mirando en la computadora. Yo le muestro cómo está, porque él aunque él maneja, pero no, yo tengo la computadora grande y me digo, mira fulano de tal, mira, y nos pasamos el tiempo ahí. Pero bueno, no salimos de aquí. Es el rincón preferido. Ahí están, sí, ahí están nuestros libros, tenemos todo ahí y bueno, también disfrutamos mucho el patio, hay que decirlo. Ya para terminar, nos gustaría que con lo que pienses así rápido nos escribas algunas palabras. Si decimos mujer. Soy yo, mujer, somos la mitad de la humanidad responsables de la otra mitad en todo sentido. Porque inclusive la economía de miseria en que vivimos la sostienen las mujeres en este país. Yo no sé cómo los políticos no se dan cuenta, y las políticas también. Y pues somos las que más votamos, somos las que elegimos y no nos permitimos ser elegidas. Somos seres en transición hacia el conseguir la ciudadanía que se nos ha negado históricamente. Yo creo que las mujeres somos muy grandes. No quiero decir que los varones tampoco, pero creo que las mujeres somos muy, muy grandes. ¿Cómo describe la paz? La paz, hace tanto que yo no la veo, pero la paz personal es muy fácil. Se consigue fácil desconectarse, digo no tan fácil, hay técnicas para eso y creo que a eso debemos de tender, a hacer esa desconexión personal, porque la paz en conjunto no existe, no la veo. ¿Y la militancia? Eso es una opción, eso desde ya que militar y los niveles que uno tenga de militancia es buenísimo porque es lo que tú quieres, es una opción. Y como una opción es lo que tú eliges. Justicia social. La justicia social es lo que debería, es el deber ser. Es el deber ser, que desgraciadamente no se cumple y que se manipula, vamos a decir así. Hay principios que son innegociables y el deber ser es la justicia social, que es para todos y para todas. Hemos conocido una parte de Susi, es imposible en estos minutos conocerla completamente, más después de décadas de aprendizaje, de conocimiento, de militancia, de accionar. Si pudiéramos hacer una mezcla entre lo que Susi piensa de sí misma y lo que nosotros conocemos, hemos visto, leemos sobre ella, ¿qué producto le gustaría a Susi que tuviera el público o los públicos? Una mujer, como tú dijiste, de construcción y construcción, en un proceso. Yo estoy continuamente en un proceso y me siento muy bien en ese proceso. Me siento bien con lo que hago, no satisfecha, porque sentirse bien no quiere decir que está satisfecha. Y yo creo que estoy en lo que yo elegí. Eso desde ya, me siento bien por eso. Hago lo que yo he querido hacer. ¿Y lo que falta? Bueno, hasta que tenga vida voy a hacer lo que quiero hasta hacer. Que respire y sangre corra por esas venas. Y así es lo mismo, es lo mismo. Qué venas que tiene esta mujer. Muchísimas gracias, Susi, por permitirnos por este tiempo. Venido. Disculparnos por los imprevistos, porque cosas pasan siempre en los viajes. Sí, y la gente no sabe. Sí, situaciones, pero hemos disfrutado muchísimo la conversación y te agradecemos en nombre del equipo, en mi nombre, y yo sé que muchas mujeres y hombres también que han querido conocerte un poco más a través de la entrevista. Gracias a ustedes por venir a este rinconcito de Santiago. Gracias. Nosotros continuamos con más.